Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes a todos y muy bienvenidos de nuevo con ustedes. Es un gusto, un placer. Vamos a anunciar primeramente lo que tenemos para el próximo viernes, Dios mediante, pero antes déjenme decirles que hoy es día 26 de noviembre del 2025 y que en España ahora son las 6:13 de la tarde. Bueno, vamos a ver el viernes, Dios mediante, retomar el Evangelio de Juan del doctor Stephen Jones y veremos el capítulo 7 que se titula El peso de gloria. Los epígrafes son los siguientes: se ha preparado un cuerpo, contemplamos su gloria, el kabod o peso, es la palabra kabod en griego, que parece ser que es peso, la bondad de Dios. Y luego pues pasaremos a la parte 8, que se titula el pleroma, cuando el pleroma, el primer epígrafe de este capítulo sería la plenitud o pleroma de la gloria de Cristo, la gracia y la verdad, el Dios unigénito. Y eso es lo que veremos entonces para el viernes próximo, Dios mediante. Bueno, vamos a lo que tenemos para hoy, que decíamos que es, bueno, eso es para hoy, no, esto ya lo podemos cerrar. Lo que tenemos para hoy es continuar con Deuteronomio, segunda ley, discurso sexto, que digamos que es el discurso sexto trata sobre las leyes domésticas. Por fin lo dije. Bueno, el capítulo sexto veremos hoy, el séptimo, y el sexto se titula Ley de travestismo o de la perfecta unión. Son temas muy interesantes, contemplar las leyes del Antiguo Testamento, la segunda ley, que es Deuteronomio, bajo la luz o la lámpara de tabernáculos, porque la verdad que es una interpretación maravillosa y también vemos las implicaciones proféticas, ¿verdad? Las literales, las espirituales y las proféticas. Bien, capítulo sexto, ley de travestismo de la perfecta unión. Moisés le dice a Israel en Deuteronomio 22:5: una mujer no debe usar ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación a Yahvé tu Dios. Esta ley no estaba destinada a regular los estilos culturales de vestimenta. En la antigüedad los hombres y las mujeres vestían ropas con solo pequeñas diferencias, como nos gustaría verlas hoy en día. Pero las culturas del Medio Oriente que todavía se visten de esa manera se pueden distinguir fácilmente entre el vestido de un hombre y de una mujer. Y aún así los estilos cambian y están determinados a menudo por el clima con el fin de ser prácticos. Bueno, las prendas de pieles. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios mismo los vistió, como leemos en Génesis 3:21, y Yahvé Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Hay algunos que dicen que estas pieles
eran sus vestiduras de nacimiento en las que todos nosotros vivimos incluso ahora. Todos tenemos piel, ¿verdad? Sin embargo, todo el sentido del pasaje es que algo nuevo se les dio. No veo cómo Adán, que fue hecho del polvo de la tierra, habría funcionado sin piel antes de su pecado. La piel es, después de todo, un tejido importante del cuerpo que nos mantiene unidos e incluso ayuda a mejorar la apariencia de muchas personas. Yo creo que de todos, porque ver a alguien sin piel, ¿verdad? No es muy agradable. Según el libro histórico de Hasser, mencionado en Josué 10:13 y en 2 de Samuel 1:18, no es un libro canónico, pero es un libro que citan los propios escritores del Antiguo Testamento, por lo tanto es como leer hoy un buen libro cristiano, ¿verdad? Que no sea inspirado por Dios, pero que es de un autor cristiano que nos merece confianza y que tiene la aprobación general o el quórum general de ser algo bueno, ¿no? Así que Hasser, el doctor Stephen Jones, lo menciona muchas veces, porque cuenta cosas que no cuentan Génesis ni cuentan los libros del Pentateuco, ¿verdad? Bueno, repito, según el libro histórico de Hasser mencionado en Josué 10:13 y 2 de Samuel 1:18, la prenda dada a Adán estaba hecha de piel de animal y se convirtió en la posesión del que ostentaba la primogenitura. Parece ser que esa piel que elaboró el propio Dios y se la dio a Adán se convirtió en la posesión del que ostentaba la primogenitura. Era algo distintivo del Melquisedec, ¿no? El que ostentaba la primogenitura. Al igual que, por ejemplo, la primogenitura, el caso de José, pero era una túnica de muchos colores, que era con la que se distinguía al primogénito. Pues así también, digamos, el Melquisedec tenía esa vestidura que era la heredada de Adán, que fue pasando a través de los diferentes Melquisedec que hubo. Bueno, el que ostentaba la primogenitura se transmitió de generación en generación hasta que Canaán se la robó a José. Se la robó a Noé. Noé tenía esa vestidura y Canaán, se la robó. Fue cuando se emborrachó y demás. Parece que aprovechó para robarle la túnica. Ese libro trata de la prenda de vestir como una ropa real para cubrir la desnudez, como lo implica el libro de Génesis. Se trata de una ropa real, no es la simple piel, es una vestimenta que es para cubrir la desnudez. Así, el precepto de Moisés contra el travestismo no estaba dirigido tanto a los estilos culturales y códigos de vestimenta, sino al comportamiento que identifica una manifestación particular de la homosexualidad. Normalmente los homosexuales, bien sean hombres o mujeres, si quieren homosexual y lesbianismo, pues es que alguien que es mujer se viste como un hombre, o alguien que es un hombre que se trata de vestir como mujer, porque se identifica como de otro sexo, del otro sexo del que ella no es, ¿no? Entonces, pues es un rasgo, no es homosexualidad en sí, pero es un rasgo de la homosexualidad. Aún así, Moisés no fija un juicio a tal comportamiento. La discreción es dada a un juez que lo más probable administraría una paliza con pocos o muchos azotes de acuerdo con la ley de Deuteronomio 25 del 1 al 3. No existe una ley que prohíba a los hombres ser homosexuales, aunque tal condición no alcanza la gloria de Dios y por tanto es una de las enfermedades causadas por la condición de la mortalidad. En el Nuevo Testamento vemos que los homosexuales no entrarán en la lista que se dice en Apocalipsis, que los mentirosos, los cobardes, los homosexuales, etcétera, hace una descripción de diferentes características que dice que no entrarán en el reino de los cielos. Pues si no van a entrar, pues es que es condenada, ¿no? Sin embargo, si el hombre era culpable de actos homosexuales, podría ser sentenciado a pena de muerte, nada menos. Levítico 20:13. De hecho, en el Islam todavía se practica esa ley. Pero ¿cómo se aplica esta ley espiritualmente? Vamos a ver cuál es el significado espiritual de las vestiduras. El propósito de la ropa o vestidura. El propósito de la ropa es cubrir la desnudez. La desnudez en sí es una metáfora hebrea de tener uno el pecado expuesto. Que estamos desnudos es cuando estamos
pecando, digamos, a la vista de la gente, estamos desnudos y todo el mundo pues sabe que nuestros actos son condenables, ¿no? Esta es la implicación en Génesis 3:7 que dice: entonces los ojos de ambos se abrieron y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales con esas hojas de higuera. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron abiertos sus ojos, es decir, que reconocieron y entendieron que habían hecho mal. Su pecado fue expuesto y por lo tanto se sabía que estaban desnudos. Aquí las palabras de Moisés muestran un doble sentido, que une lo literal y lo espiritual. Su conciencia de pecado los hizo temerosos y avergonzados, por lo que trataron de cubrirse con hojas de higuera. Por eso nosotros cuando pecamos, si no hacemos las paces con el Señor o con aquel que hayamos ofendido, pues no nos sentimos pues como avergonzados. No nos atrevemos a acercarnos a Dios, a orar, etcétera, esas cosas, ¿verdad? Como que nos cuesta. Y es porque hay algo que está impidiendo la comunión. Las hojas de higuera representan una falsa cubierta o cobertura o autojustificación para el pecado. La verdadera cobertura para el pecado implica el derramamiento de sangre para la remisión del pecado. Cuando el Señor, Adán y Eva se pusieron las hojas de higueras a lo que yo les llamo el bikini, el Señor dijo: no, esto no es para bikini, ustedes necesitan una túnica que les cubra desde el cuello hasta los pies, ¿verdad? Que es la justificación por la sangre del Cordero. Apocalipsis 3:17 se describe a la iglesia de la Odisea. Dice: porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Verdad? Qué soberbia, ¿no? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Casi nada, ¿verdad? La iglesia de este tiempo, la iglesia laodicense. La séptima iglesia no estaba literalmente desnuda, sino metafórica y espiritualmente. Estaban desnudos en que su ilegalidad, ¿en qué o por qué? Estaban desnudos porque su ilegalidad, que es anarquía o iniquidad, se exponía a la vista de todos. Es decir, eran unos hipócritas: ya soy rico, me he enriquecido, no tengo nada, pero sin embargo eran lo contrario: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto lo vemos incluso hoy en día, cuando los medios de comunicación informan en la prensa, ¿verdad?, en la televisión, etcétera, de los pecados de los sacerdotes y de los ministros de todo el mundo. Pues entonces están desnudos y todo el mundo se da cuenta, su pecado es público. En Apocalipsis 16:15 leemos las instrucciones de Dios a la iglesia de la Odisea. A la iglesia en general. He aquí, yo vengo como un ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La metáfora imagina a un ladrón en la noche que cabalga por la ciudad mientras que la mayoría están durmiendo desnudos en la cama. Ellos son arrojados de sus camas y no tienen tiempo de ponerse sus vestidos, huyendo desnudos a la calle. Eso es lo que se supone, que venía un ladrón por la noche, entonces ellos se veían forzados a salir desnudos a la calle, ¿no? Por supuesto, este versículo estaba destinado a ser llevado a un nivel espiritual, en el que la iglesia debe estar vigilante y vestida con sus ropas de justicia, no sea que su pecado deba ser expuesto para que todos vean su vergüenza. Siguiente epígrafe: los árboles están vestidos con hojas. Esta metáfora hebrea también se extendía a los árboles, que eran símbolos de los hombres, Deuteronomio 20:19. Los árboles se visten con las hojas. En Mateo 21:19 Jesús encontró una higuera que tenía una gran cantidad de hojas, pero no tenía fruto. Jesús maldijo la higuera por su falta de fruto, diciendo: ya no salga nunca ningún fruto de ti. Esa higuera representaba a la nación de Judá, que, como Adán y Eva, se había vestido a sí misma con hojas de higuera, con las hojas de higuera de la autojustificación.
en lugar de con la sangre derramada del Mesías. La higuera siempre es tratar de autojustificarnos y tapar nosotros en lugar de ser justificados por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Más tarde, cuando Jesús profetizó la reactivación de esa higuera, en Mateo 24:32, dijo que produciría más hojas, pero no se menciona ningún fruto. En otras palabras, el Estado sionista llamado Israel iba a ser un marcador importante de los últimos tiempos, cuando resurgiera esa nación, pero esa nación produciría solo hojas de higuera, como en los tiempos de Jesús. Mientras tanto, la verdadera Israel llenará todo el mundo de frutos. Isaías 27:6. El sionismo, verdad, que no ha producido ningún fruto bueno, sino frutos podridos y amargos. Esto por sí solo es suficiente para probar que el Estado judío no es el Israel de la profecía de Isaías, porque no es el Israel de la profecía de Isaías, porque es Judá. Son los judíos, no son Israel. Siguiente epígrafe: el matrimonio y la cobertura divina. Una vez que entendemos el concepto espiritual de la ropa o vestimenta, como se muestra por estas metáforas hebreas, podemos empezar a entender la ley en relación con el travestismo de manera espiritual. Vamos a ver cuál es el significado espiritual y también profético, ¿no? Debido a que se trata de la vestimenta de los hombres y las mujeres, la cobertura o vestimenta de los hombres y las mujeres. Debido a que se trata de la vestimenta de hombres y mujeres, está firmemente ligada al concepto bíblico del matrimonio y la cobertura, la autoridad. ¿Cuál es la cobertura del hombre? ¿Cuál es la cobertura de la mujer? En otras palabras, debemos tener una cobertura según Dios, pero ¿qué define una cobertura según Dios? Bien, se remonta hasta que el principio, perdón, déjenme un segundito que modifique esto, que parece que está con un color diferente. Vamos a ver si lo ponemos así. Se remonta hasta el principio, al comienzo en el libro del Génesis, donde el hombre fue creado varón y mujer, creados a imagen de Dios, quien es tanto masculino como femenino. En Dios están las dos características. Originalmente, Adán era la imagen tanto de Yahvé, que es la imagen masculina de Dios, o el nombre masculino de Dios, como de El Shaddai, que es la versión femenina de Dios. Las partes masculinas y femeninas de Dios. Las partes masculinas, Yahvé; las partes femeninas, El Shaddai. Esto lo hemos tratado ampliamente en el libro del doctor Stephen Jones, que habla del matrimonio tipo Sara, el matrimonio antiguo y nuevo pacto, o tipo Sara, tipo Agar. Y también no sé si en el tema del divorcio y nuevo matrimonio. En cualquier caso, esos dos libros están también grabados en vídeo aquí en este canal, por si los quieren buscar. Bueno, decíamos que Dios es tanto masculino como femenino, ¿verdad? Pero cuando Dios separó la mujer del varón, sacando a Eva de Adán, cada uno se quedó incompleto y en adelante se necesitarían mutuamente para manifestar la imagen completa. Es decir, Dios creó a Adán y ahí dentro, digamos que estaba Eva, que es la parte femenina dentro del varón. Así, Adán tenía tanto una parte masculina como una parte femenina, así como Dios tiene su parte masculina y su parte femenina. Nos referimos a las características que están todas integradas, ¿verdad? Pero entonces, por el pecado, cuando... No por el pecado. O sí, por el pecado. Después de eso, sacó el Señor a Eva de Adán, y entonces se separó la parte femenina. Adán quedó solo con la parte masculina y Eva quedó solo con la parte femenina. Ambos quedaron incompletos y en adelante se necesitarían mutuamente para manifestar la imagen completa de Dios. Por eso, cuando hay un matrimonio y se unen en una sola carne, digamos que el varón recupera las características femeninas gracias a la mujer y la mujer recupera las características masculinas gracias al varón. Del mismo modo, cada uno necesitaba del otro para que le proporcionara un doble testimonio o testigo para conocer la voluntad de Dios para la familia. Mi testigo principal no es otra persona más que mi mujer. Para conocer la voluntad de Dios, si a mí el Señor me habla, tengo que buscar un testigo, tengo que decirle, esperar a que mi mujer, a que el Señor le hable a mi mujer y me confirme, o al revés.
Ese es el doble testigo principal y para eso se ha instituido el matrimonio. Los solteros pues tendrán que buscar a una persona de su confianza, a un pastor, a un profeta o lo que sea para que les confirme si están solteros, para tener ese doble testimonio. Pero si están casados, el testigo principal siempre es el cónyuge. Antes de la aparición del pecado, Adán no cubría a Eva, ni tampoco Eva cubría a Adán. Es decir, antes del pecado, los dos tenían perfecta comunión con el Señor y entonces no necesitaban una cobertura, una protección en cuanto a autoridad. Los dos estaban de mutuo acuerdo, que porque estaban cubiertos directamente por Dios mismo. Tanto Adán como Eva oían la voz de Dios y por tanto podían darse testimonio uno al otro de acuerdo con la ley del doble testigo, que establece todas las cosas. Adán oía de forma natural la voz de Yahvé, el padre masculino, mientras que Eva escuchaba la voz natural de El Shaddai, que quiere decir pecho, ubre o la madre, ¿no? Es decir, la hembra. Mientras que las voces de un mismo Dios sonaban diferentes y revelaban detalles diferentes, los dos escuchaban al mismo Dios del cielo, pero digamos en una le escuchaba Adán escuchaba digamos la parte masculina de Dios y Eva escuchaba la parte femenina de Dios y cuando las cruzaban pues se complementaban perfectamente y entonces sabían que la decisión era o sí o no, estaban de acuerdo en hacer esto o en dejar de hacerlo. Las cosas cambiaron cuando Adán y Eva pecaron. El pecado hizo inevitable que los hombres y las mujeres a menudo estuvieran en desacuerdo debido al pecado. Y por eso Dios creó una estructura de autoridad, o tuvo que crear esa estructura de autoridad en Génesis 3:16, como un plan de seguridad para cuando los cónyuges simplemente no pudieran ponerse de acuerdo sobre algún curso de acción. La autoridad en el matrimonio es parte de una estructura matrimonial de antiguo pacto o del antiguo pacto. En el antiguo pacto se necesita, debido a ese pecado y que a veces hay desacuerdos, que haya una autoridad, alguien que tenga la última palabra. Pero no fue así desde el principio, donde se representaba un matrimonio ideal del nuevo pacto, donde ambos escuchaban la voz de Dios, como hemos dicho, y entonces se confirmaban el uno al otro. Pero si eso no ocurre y ambos no han madurado, pues se tiene que haber una autoridad. Y si ambos han madurado, la autoridad es necesaria porque ambos escuchan la voz de Dios y ambos se complementan y están de acuerdo. Cobertura implica autoridad y responsabilidad. La cobertura es la vestimenta, ¿no? Digamos, el varón viste a la esposa o la esposa viste al varón también en algunos casos. El marido cubre a su esposa en un matrimonio del antiguo pacto. A veces una mujer cubre a su marido. Las familias extensas requerían una cobertura conocida como un pariente del muerto o un pariente redentor, que era el padre o tutor legal que representaba a las víctimas en un tribunal de justicia. Era la cobertura legal responsable de proteger a aquellos bajo su cuidado. Digamos que era el patriarca, ¿no? El que los representaba legalmente. Hoy la familia extensa se describe mejor como la iglesia o la denominación. Todo el mundo normalmente se congrega en una iglesia local y esa iglesia local normalmente pues está integrada en una denominación, cuyo pastor o sacerdote puede funcionar como un guardián de la gente hasta, esto es lo importante, hasta que crecen, hasta la madurez espiritual y pueden vivir de una manera de vida, a una manera de vida del nuevo pacto. Por eso debemos estar bajo esa cobertura de la iglesia hasta que uno alcanza su madurez y Dios le dice, bueno, tú estás listo para funcionar, digamos, independientemente. Mientras tanto, uno debe estar pues sujeto ahí a esa autoridad, ¿no? Debe estar bajo ayo, que esto es lo que muchos cometen en error. Cuando todavía tienen que estar bajo ayo, ellos se marchan y forman su propia iglesia, cuando no están preparados todavía para hacerlo. Pero cuando es el tiempo de Dios, normalmente es Dios que nos saca fuera del campamento. Es obvio que donde hay pecado, es obvio que donde no hay pecado,
no hay víctimas, por lo tanto no hay necesidad de un redentor de la sangre, un pariente redentor. Del mismo modo, un verdadero matrimonio de nuevo pacto no tiene necesidad de que un hombre ejerza autoridad sobre su esposa, porque ellos están de acuerdo. Ellos funcionan por el acuerdo. Uno oye la voz de Dios, espera que el otro le confirme y entonces hay un acuerdo para moverse en tal dirección, ¿verdad? En tal caso, si fuera posible volver al ideal edénico, esposos y esposas serían cubiertos solo por Dios mismo y no el uno por el otro. Aquí radica la implicación espiritual de la prohibición de Moisés del travestismo. En una situación ideal, los hombres no deben estar cubiertos por sus esposas, ni las esposas deben estar cubiertas por sus maridos. Ambos deben estar cubiertos directamente por el mismo Dios. Es decir, yo no puedo poner la cobertura espiritual de mi esposa ni la esposa la cobertura espiritual mía, sino estar cubiertos directamente por Dios. Ya decimos que esto es en la situación ideal de madurez, como lo fue en el principio. Este es el significado espiritual de la orden judicial de Moisés en contra de que un hombre que esté siendo cubierto por la ropa de la mujer y de que las mujeres estén cubiertas por la ropa de los hombres, por la cobertura. En última instancia, es un principio fundamental del matrimonio del nuevo pacto. Dice el Dr. Jones, soy consciente de que los matrimonios ideales no existen en un mundo imperfecto. Con el fin de alcanzar la unión perfecta, hay que volver al Edén. Ese día llegará como enseña la Escritura, pero en el momento actual estamos llamados a crecer espiritualmente y comenzar a movernos en dirección al Edén. Si ambos cónyuges llegan a un cierto nivel de madurez espiritual donde ambos escuchan la voz de Dios claramente, es posible que un matrimonio sea transformado en gran medida. La autoridad o compromiso es necesaria ya que somos todavía imperfectos, pero la ley de Dios establece el patrón ideal para que nosotros podamos seguirlo. David escribió en el Salmo 19, versículos 7 y 8, la ley del Señor es perfecta y los preceptos del Señor son rectos. Por lo tanto, la ley en Deuteronomio 22:5 La ley de Deuteronomio 22:5 presenta el principio de la perfecta unión que puede restablecer el alma y alegrar el corazón. Bueno, nos vamos a el siguiente capítulo 7, ley de las aves. En Deuteronomio 22, 6 y 7 Moisés da una ley que parece trivial. Muchos pueden preguntarse cómo una ley de este tipo alguna vez llegó a ser incluida en la Escritura, pero toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Eso dice, ¿verdad? La Escritura. Algunas Escrituras son triviales, solo para aquellos que no aprecian los principios en que se basan. Deuteronomio 22, 6 y 7 dice: cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. La aplicación práctica terrenal de esta ley es que muestra la preocupación de Dios por la conservación. Una madre ave proporciona huevos, no solo para aumentar la cantidad de aves, sino también para suministrar alimento a los que comen los huevos. Esto se ve en toda la naturaleza. La mayoría de las aves y peces que ponen huevos ponen muchos más huevos de los que son necesarios para reproducir la especie. Y el exceso se utiliza como alimento para otros, ¿verdad? Se comen las huevas, por ejemplo, el caviar o otras huevas de otros peces, y también, pues los propios otras especies de peces o peces mismos también se los comen como alimento, porque ponen una cantidad inmensa. En el caso de los peces, por ejemplo, las gallinas, algunos al final los huevos se empollan y salen unos pollitos, pero la mayoría son para comer, ¿verdad? Esta ley muestra no solo la preocupación de Dios, sino también
la soberanía de Dios sobre su creación. Muestra la preocupación de Dios. No solo muestra la preocupación de Dios, sino también la soberanía de Dios sobre su creación. Dios se preocupa hasta por las aves y por las bestias, veíamos el otro día, ¿verdad? Como creador, Él ha establecido un equilibrio en la naturaleza y Él tiene el derecho de regular cómo deben tratar los hombres a las aves y animales en el mundo. Y como dice Pablo, ¿quiénes somos nosotros para altercar con Dios? Dios hace como quiere y dice como quiere, y Él es el dueño y nos dice que hay que hacer así, pues así tenemos que hacer. La tierra no pertenece al hombre. Dios dice en Levítico 25:23, la tierra es mía, porque vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Esta ley también refleja el quinto mandamiento con su orden de honrar al padre, padre y madre. La ley del sacrificio, siguiente epígrafe. Una ley relacionada con el contexto del sacrificio se encuentra en Levítico 22, versículos 27 y 28. Dice así: cuando nazca un ternero o una oveja o una cabra, seguirá estando 7 días con su madre, y desde el 8º día en adelante podrá ser aceptado como un sacrificio de ofrenda encendida a Yahvé. Pero ya se trate de una vaca u oveja, no la matarás junto con su cría el mismo día. No la matarás junto con su cría el mismo día, eso es lo importante. En un sentido amplio, cada vez que un animal muere es un sacrificio. Por esta razón, incluso cuando se cazaba en el bosque, la sangre del animal debía ser derramada sobre la tierra, en vez de consumirse. Levítico 17:13. Por lo tanto, cuando un hombre caza aves, en esencia, debe tratarse como un sacrificio. La matanza indiscriminada es ilegal. Sin embargo, esto no se puede aplicar a un animal impuro, que es un carroñero y no fue creado para ser alimento para la humanidad, sino para mantener la tierra limpia. Para mantener la tierra limpia. Los animales impuros no se utilizaban en los sacrificios. La ley nos dice, entonces, que entre los animales para el sacrificio, los padres no podían ser sacrificados con sus crías en el mismo día. El enlace entre padres y crías tenía que ser roto con el fin de reflejar el principio del sacrificio. Por lo tanto, cuando aplicamos esta ley al sacrificio de Cristo, que es nuestro Padre, su muerte nos dio vida en el mismo día. Al morir, Cristo nos dio vida. Su muerte en la cruz tomó sobre sí el castigo por nuestro pecado e hizo ilegal mantenernos en nuestro estado de mortalidad. Cuando el padre muere, a los hijos se les debe dar la vida. Este principio opuesto, el opuesto a este principio, mejor dicho, se ve en la ley en relación con el ave, madre y su cría. Esa ley dice que la cría podría morir si la madre se mantenía viva. Así que Jesús dijo en Mateo 23, 37 y 38, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esto fue más que una metáfora, fue una declaración profética en base a la ley de Deuteronomio 22:7. En primer lugar, vemos que Jerusalén era como el ave madre y los profetas eran su descendencia, los cuales murieron con regularidad. Mientras que la ciudad seguía viviendo, murieron los hijos porque la ciudad seguía viviendo. Y así, por la ley de igualdad de pesos y medidas, la ley debía aplicarse por igual. La situación paralela, dijo Jesús, era que él mismo era la gallina y sus discípulos, es decir, todos los creyentes, eran los pollitos debajo de sus alas. Cristo, el ave, entre comillas, murió en sacrificio. Sin embargo, porque la mayoría de la gente no se aplicó su sangre al rechazar su sacrificio, era como si el ave, en un sentido legal, todavía estuviera viva y por lo tanto la descendencia podría ser matada de acuerdo con la ley. Es por ello que Jerusalén fue destruida más tarde, en el año 70.
para que no siguiera siendo matada la descendencia de Cristo, ¿no? Si estudiamos la ley del sacrificio en Levítico 17, del 1 al 10, vemos que sacrificar un animal era insuficiente en sí mismo para cubrir el pecado. El que estaba haciendo el sacrificio tenía que aplicar la sangre del sacrificio en el lugar donde Dios había puesto su nombre. Solo entonces el sacrificio era aceptable a Dios de una manera práctica, donde la sangre cubría realmente al pecador. Es decir, no sé, Jesucristo ha muerto y derramó su sangre, pero si yo no me la aplico, ¿cómo me la aplico? Cuando creo y confieso que Jesús es mi Señor y mi Salvador, entonces es como me la estoy aplicando. Mientras no me la aplique, no me sirve. Y así, armados con este conocimiento, dice el doctor Jones, podemos ver que, a pesar de que los sacerdotes de Jerusalén ofrecieron el sacrificio de Cristo, porque por eso tenía que ser matado por los sacerdotes, no por los romanos, porque si no, el sacrificio no hubiese sido válido. Es decir, que fueron los sacerdotes los que mataron a Cristo. Algunos lo niegan diciendo que fueron los romanos, pero no puede ser. Crucificándolo fuera de la ciudad, como estaba profetizado en la ley, esos sacerdotes no aplicaron su sangre a los templos de sus cuerpos. Por lo tanto, en un sentido legal, era como si el sacrificio para ellos nunca se hubiera hecho. Y lo mismo para los que no se la aplican hoy en día. Cuando relacionamos esto con la ley que permitía a un hombre matar a las crías del ave o tomar los huevos, siempre y cuando el ave madre se dejara viva, podemos ver cómo se aplica proféticamente a Jerusalén. Jesús es la gallina y la mayoría de la gente de Jerusalén eran los polluelos que murieron en el asedio romano en el año 70 después de Cristo. La ley de las aves permitía morir a las crías si la madre no era sacrificada. Y como Jerusalén no había sido sacrificada, pues por lo tanto tuvieron que morir todos los hijos de Jerusalén. Cuando vino Tito y después la rebelión de Bar Kokhba o Cocha. Bien, siguiente epígrafe. La ley de los árboles frutales. Una ley relacionada con este principio se extiende a los árboles frutales. Deuteronomio 20, 19 y 20. Prohíbe la tala de árboles frutales en un sitio militar. Es decir, cuando alguien sitiaba una ciudad para conquistarla, se le permitía coger los árboles que no eran frutales, los árboles que se usaban pues como leña para hacer muebles o para hacer fuego, pues eso sí se podían talar, pero los frutales no. Los árboles frutales que no dan fruto, sin embargo, se permitía que fueran talados. Si es un árbol frutal que se supone que tiene que dar fruto, pero no da fruto, pues como aquel higuera que dice, déjala 3 años que la riegue y le abone a ver si da fruto, y si no, pues ya la talarás. Pues exactamente, si nosotros estamos llamados a ser árboles frutales, pero no damos fruto, podemos ser talados. Los árboles que no dan fruto, sin embargo, se permitía que fueran talados y por esta razón Juan el Bautista dijo en Lucas 3:9, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y también se dice, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, es decir, había muchos árboles ahí frutales que no daban fruto y que iban a ser talados. Al final del ministerio de Jesús en Mateo 21, 19, maldijo la higuera estéril como un acto de guerra espiritual contra la nación de Judea, representada por la higuera. La negativa del país a aceptarle como Mesías la hizo infructuosa. Por otra parte, la nación se negó a considerar a Jesucristo como su figura paterna, y así Judea y Jerusalén dieron un paso fuera de la protección de las leyes. En primer lugar, por la ley eran simples árboles de combustible, es decir, que no sin fruto. Y en segundo lugar, eran también los pollitos que se negaron a considerar a la gallina, es decir, a Cristo, como su madre. Esta situación se repite en las últimas décadas en el Estado de Israel y Jerusalén. Esta nación es todavía infructuosa y si la profecía de Jesús en Mateo 21, 19 es correcta, nunca dará de nuevo fruto. Sin embargo, los cristianos sionistas creen que va a dar fruto y la protegen y la riegan con sus donativos y la abonan y todo eso, ¿verdad? La favorecen, pero sin embargo
están haciendo a Jesús un profeta mentiroso. Por esta razón, el Estado de Israel pronto perderá su protección divina y será talado, ¿verdad? Esa higuera, la higuera de Judá, que ha disfrutado hasta ahora debido a la promesa de Isaac y Jacob. Es decir, la protección que ha tenido en estos momentos no ha sido por ser Judá o por ser el pueblo de Dios, sino porque el Señor estaba cumpliendo las profecías de Edom, o de Isaac a Esaú, o Edom, ¿verdad? Y por eso la guerra de los 6 días y todos muchos reportaron milagros y tal, porque el Señor estaba defendiendo la primogenitura de Edom, no la de Judá. Esto se explica con más detalle en mi libro, dice el doctor Jones, La lucha por el derecho de nacimiento o primogenitura, que también lo tienen grabados en vídeo en este canal. Al final, Jeremías 19:11 se cumplirá y la ciudad será destruida de una manera tan completa que nunca volverá a ser reparada o reconstruida. Jeremías 19:11 es el pasaje donde el Señor le dice al profeta que lleve a los ancianos al valle de Ben Hinnom, a la Gehenna, y allí lleve una vasija de barro y la rompa delante de los ancianos. Dice, así como esta vasija se ha roto en muchos pedazos que ya no se puede volver a reconstruir, así será destruida Jerusalén, de manera que no podrá ser reconstruida de nuevo. Sin embargo, después de eso hemos visto que fue destruida por Nabucodonosor y después también por Tito, por los romanos, pero ahora sigue en pie. Por lo tanto, la profecía de Jeremías también sigue en pie, no se ha cumplido completamente, pero eso sí, está a punto de cumplirse. Así que más vale que pongan los oídos atentos los sionistas y los que los apoyan. Todo esto podría haberse evitado si el pueblo hubiera estado bajo la protección de las mismas leyes que pretendían seguir, pero que no seguían. Su falta de entendimiento resultó ser un desastre para los habitantes de Jerusalén y Judea, porque al no hacer caso a Jesús y al rechazar al Mesías, pues la ciudad fue destruida, ellos fueron muchos asesinados y otros salieron al cautiverio de nuevamente bajo un yugo de hierro, dispersados de allá. Bien, mis queridos amigos, hermanos, hasta aquí lo que teníamos para hoy. El próximo día que veamos Deuteronomio, vamos a ver Leyes de la Seguridad, capítulo 8, y el capítulo 9, vamos a ver cómo se titula. El capítulo 9, que se titula Las uniones ilegales. Muy bien, pues gracias por acompañarme hasta aquí. Bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Rogar al Padre que reparta abundantemente esa luz de la lámpara de tabernáculos de la Shekinah en el lugar santísimo para iluminar todas estas leyes de Deuteronomio y que entendamos no solo la aplicación directa o práctica o física o literal, sino la espiritual y también la profética. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Y bueno, dicho esto, solo me queda emplazarles entonces hasta el viernes y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.